ecosocialismo no para el siglo XXI. Está produce el doctor Alejandro Álvarez Beca, y antes de hacer la presentación quisiera comentar que con este acto el cual contamos por el apoyo de Mario Cepeda y de la diputada Valentina Vázquez, que ayer me comentó que no podía llegar por razones de distintas actividades que tiene, pero estamos iniciando un proceso de debate, o continuando un debate que desde el año pasado iniciamos sobre la discusión de los movimientos sociales frente al cambio político. Ahora estamos viendo una ofensiva de la oligarquía para tratar de desnaturalizar, de dibujar las expectativas de cambio que el pasado 1 de julio se planteó para cambiar el rumbo económico y político de este país. La radio, la televisión, el PRI, los distintos partidos del pacto hoy están alarmados por declaraciones que ha venido haciendo Andrés Manuel y que prácticamente está de una manera bastante cínica diciendo cómo es que ahora no se consulta o no se cumplen ciertos planteamientos sobre la militarización del país, sobre las cuestiones del ataque a lo que le llamaba el poder, la mafia del poder, y que en ese sentido está la discusión sobre el proyecto alternativo de Andrés Manuel sobre lo que le llaman la cuarta transformación, y en donde hay una serie de expectativas sociales, de movimientos, pero también hay una serie de críticas sobre el posible desenvolvimiento de este cambio político que prácticamente el próximo sábado vamos a tener la toma de protesta de este ciclo que estamos planteando está marcado en el sentido de una preocupación de un sector importante de la izquierda socialista, en donde es necesario que el movimiento social, que ahora fue un movimiento antineoliberal y que en las elecciones se expresó en contra del PRI y en contra del PAN, y de alguna manera respaldó a Andrés. Es un movimiento que puede ser una de las vertientes más importantes para encauzar el cambio político en una perspectiva estratégica del cambio del modelo económico y del régimen político. Este movimiento antineoliberal es donde se expresa el magisterio de la gente, el magisterio democrático, donde tenemos a los petroleros, algunos compañeros que están en los petroleros, del sector energético, del sector salud, los jubilados, los jornaleros, trabajadores del campo, los estudiantes. Es un movimiento que se expresó también en contra del modelo neoliberal y que hoy planteamos abrir este debate para hacer una discusión sectorial. Nos han prestado compañeros como Radio Educación y del sector cultural abrir una discusión sobre las tareas de los sindicatos y de la participación del cambio político. Pero también estamos viendo con compañeros universitarios, con jubilados, con compañeros del sector salud, con distintos grupos y con compañeros del movimiento popular, los que luego tenemos una vinculación muy hermana, la necesidad de hacer una discusión más allá de la política. La revisión de un material como que hoy nos presenta el doctor Alejandro Álvarez nos da un marco de una reflexión estratégica de la reforma. En el cambio político, en la crisis, lo que hemos estado teniendo una serie de
pero está olvidado la construcción de un modelo distinto, el socialismo, y que ahora manejando nos pone en mesa la discusión de qué hacemos en esta coyuntura en una perspectiva estratégica. Necesitamos darle una perspectiva a nuestra vida, que sea toda la reforma educativa, que tener el territorio como lo hace el territorio comunal, pero en esta perspectiva de la construcción de una sociedad distinta, de la cual parece que era también de la tradición de las elecciones comunistas, una tradición de una lucha por construir un mundo distinto. Con esto vamos a iniciar, vamos a tener después discusiones sectoriales, por temas, por sectores, etc., para abordar los retos de los movimientos sociales en este cambio político y este material que nos está ofreciendo el doctor Alejandro Álvarez, que es doctor, es economía, es licenciado en economía, y podríamos decir que tiene una cantidad de libros, tiene un trabajo muy fuerte en el plano internacional, en la reflexión de lo que pasa en Estados Unidos y Canadá, en el sector energético, en el sector laboral, por supuesto, la parte de las finanzas públicas, etc. El tema del trabajo, y ya ustedes verán el libro, tiene sectores fundamentales que ya ahora mismo comentará. Pero luego que quisiera destacar es que con este evento lo que queremos es contribuir a esta reflexión de qué hacer ahora con un cambio político o con un proceso de un nuevo partido como un gobierno, donde hay distintas vertientes y que necesitamos alimentar este debate, alimentar la propuesta programática que permita dejar en esta coyuntura a México por un mejor futuro. Tenemos la elección de Brasil, tenemos lo que está pasando en Argentina y en otros países, que son experiencias que tenemos que recuperar y que este material nos ayuda a ampliar la visión de las luchas sociales que ahora estamos teniendo, y por lo cual vamos a trabajar con compañeros de movimientos urbanos populares, con los compañeros sectoriales que se están hablando de las presentaciones, así como los mismos sectores, pero es una discusión de esta perspectiva del socialismo en términos del cambio político que está ocurriendo. El doctor Alejandro Álvarez podría decir que es de los camaradas del espacio crítico, militante de las mejores causas de nuestro país, de la izquierda, es un estudioso, pero es un militante. Es investigador, es académico, pero es un camarada que ha estado en las luchas con los mineros, con los universitarios, con los trabajadores de la salud, con los maestros, con los trabajadores de campo. Y ahorita para confirmar, luego nosotros los activistas somos buenos estudiosos, aunque nos hemos visto obligados a estudiar, pero los tenemos académicos que no solamente estudian, sino que están en la trinchera con nosotros, en este momento que le agradecemos al doctor Alejandro que nos ayuden a replantear la situación en que estamos y ampliar la visión para la ruta de cambio que necesitamos. Con ustedes, el doctor Alejandro. Bueno, gracias a Antonio Vital por la invitación y el interés en que se presentara y se discutiera aquí el libro a propósito de la presencia de Mario Cepeda aquí en este espacio, que es un camarada con el que tenemos muchos años de amistad, de relación, como colegas en la universidad. Y bueno, pues eso abrió la puerta para tener esta reflexión que estamos pensando que pueda animar a la gente, no solo a retomar con el libro los problemas que están ahí planteados, sino usarlo de palanca para tratar de entender lo que está pasando ahora. Bueno, primero déjenme decirles
A propósito del título, la primera imagen con la que yo me planteé el asunto de lo del libro es que tenía la sensación de que con el neoliberalismo nos había ocurrido algo así como con las matruscas, estas muñequitas rusas que van una dentro de otra y otra y otra y otra y otra, y pues uno tiene que destapar una, sorprenderse y ver otra y otra y otra, y vamos a encontrar pues, toda una estructura que fue cuidadosamente diseñada. Bueno, la idea de la jaula, la primera vez que la referí tomando la idea textual de quienes diseñaron el Telecán. Dos intelectuales gringos, economistas muy famosos, Gary Bauer y Jerry Shaw, que trabajan en el Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington. En la presentación del Telecán, hicieron un libro sobre el Telecán, dicen explícitamente que el Telecán se había diseñado para encadenar las reformas estructurales. ¿Sí? Locking in es lo que, la expresión que ellos usan. Y entonces, bueno, pues dije yo, pues esta es la clave de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Mostrar que estamos adentro de una jaula y que esa jaula tiene varios candados. Y el asunto es pues, mostrar cómo es que se montaron esos candados y cómo se construyó, quién la hizo y cómo la hizo. El neoliberalismo, todos sabemos que es una experiencia global que comenzó con el golpe militar en Chile contra Allende por Pinochet, y a partir de ahí, pues el experimento de los Chicago Boys se convirtió en una doctrina económica para América Latina de enorme importancia. El neoliberalismo en sus primeras vertientes en realidad apareció después de la Segunda Guerra Mundial, inspirados en los trabajos de Hayek, un economista austriaco que era muy de derechas y que planteaba que el problema central era el Estado y había que ponerlo como el enemigo número uno y reducirlo a su misma expresión. Pero en el caso nuestro, pues nosotros hemos trabajado con muchas variables, con resistencias, y tenemos una circunstancia muy peculiar porque el proyecto no se impuso linealmente contra lo que todos se imaginan. Si se ha tardado mucho en instrumentar las reformas porque había una resistencia tremenda, social, política, pero bueno, se las fueron arreglando para ir montando una cosa especial. Bueno, entonces el nombre de la jaula me pareció que podría ilustrar cómo estamos atrapados. No como economía, como país, como sociedad, y las implicaciones que esto tiene. Bueno, sobre el contenido. El trabajo lo organicé en 4 partes grandes que tienen 13 capítulos y están referidos las 4 partes, una a ver el problema de las reformas estructurales, primero en un contexto nacional y luego en un contexto internacional, y qué pasa con el Estado, porque esto se instrumenta desde el Estado. Paradójicamente, la teoría de que los mercados dominen es algo que se organiza desde el Estado. La segunda parte, en realidad, está tratando de mostrar lo que hicieron para desmantelar el estado de bienestar. Aquí meto un matiz porque el estado de bienestar en México, digo, como yo, los autores también,
que lo que nosotros teníamos es un estado social incompleto, porque en el estado de bienestar de los países desarrollados tenían educación, salud y seguridad social más seguro de desempleo, y en nosotros nunca tuvimos seguro de desempleo. La salud nunca fue universal, la educación nunca fue universal y la seguridad social menos. Entonces, esa parte de cómo introdujeron, que con qué herramientas políticas y cómo confundieron a las fuerzas de izquierda que estaban resistiendo para cambiar el Estado y moverlo a lo que conocen el planteamiento neoliberal. Les dicen, lo movimos a un Estado mínimo, y yo digo, en realidad lo volvieron un Estado oligárquico, pero es un Estado oligárquico que es distinto al Estado oligárquico que teníamos con Porfirio Díaz. Esto es una nueva oligarquía y hay un planteamiento aquí muy importante. La idea central con la que me muevo es que el país ha madurado con el neoliberalismo como una sociedad mercantil, pues, completa. Y en las sociedades mercantiles completas, que fue las que analizó Marx, las dos clases fundamentales son el trabajo asalariado y el capital. No son las únicas, son las clases fundamentales. Y entonces, pues hay que mostrar, en primer lugar, qué ocurre con esa relación, con la relación entre el trabajo asalariado y el capital, con otra relación que es muy importante, que es el Estado con los mercados, porque ahí metieron la desregulación de una manera brutal, y luego de la relación del Estado con la sociedad, porque producto de la Revolución Mexicana salimos con un régimen presidencialista de partido único, y a lo largo del tiempo y con sucesivas protestas se vieron en la necesidad de hacer un cambio desde arriba, porque ya el cambio desde abajo lo estaba quemando. Y entonces ese cambio desde arriba pues fue lo que hicieron para mover el modelo político de un esquema de partido único a un esquema bipartidista al estilo mexicano. Demócratas y republicanos, PRI y PAN. Aquí esto se dio con una anomalía porque surgió el PRD, que no estaba en el programa, y entonces tuvieron que ajustar eso a una mezcla de un sistema político con tres patas, cuando originalmente además tenía dos. Pero se tragaron al PRD, por lo menos esa es mi opinión, y no solo se lo tragaron, sino lo destruyeron, porque estrictamente hablando, arrastrado al Pacto por México, lo que acabó haciendo el PRD es perder el rumbo y acabó pues electoralmente en una debacle. Bueno, hay una tercera parte que, bueno, en esta parte del estado de bienestar tenemos una parte dedicada a la educación, otra parte dedicada a la salud, otra parte dedicada a la seguridad social, para que vean exactamente qué es lo que ha ido cambiando. Tengo que decirles que el propósito del libro era eran todos los propósitos fundamentales. Uno, hacer un recuento de todo lo que ha cambiado, porque hay un recambio generacional, nos estamos yendo unos y están llegando otros que llegan cuando la película ya en otro rumbo. Entonces me interesaba mucho articular una explicación para los jóvenes, especialmente para los llamados millennials, ¿verdad? Pero también para los ya no tan jóvenes que han participado en luchas pero todavía no acaban de entender qué pasó. Y nos hemos topado en muchos lugares con preguntas del estilo de, bueno, ¿y cómo llegamos aquí a este desastre de país? Ah, caray, pues. Y te voy a contar, desde hace 35 años parece un viejito
latoso queriendo, te voy a platicar desde el comienzo, a ver qué onda. Pero realmente, si uno traza líneas, pues entonces se puede tener una idea de qué ha pasado. Y el objetivo, el propósito, era políticamente conseguir que la gente que participó en luchas y no ha entendido lo que ha pasado, pues que se entere. Y los que son jóvenes y no experimentaron eso ni nunca lo van a vivir, pues que tengan un resumen de ideas. Esto tiene que ver con otra cosa sobre la forma de vivir. No hay ningún capítulo que tenga más de 22 páginas, 22 cuartillas. O sea que el esfuerzo de síntesis ha sido brutal. Porque para meter cada tema en un máximo de 22 cuartillas, pues miren, se requiere pensarle mucho cada cosa que uno dice. Pero la otra cosa era que no tiene ningún aparato ensayístico explícito. No hay cuadros, no hay gráficas, no hay ecuaciones, porque cuando uno pone eso, la gente se asusta y ya no entra. Y entonces hay gente que quiere escribir para los especialistas. A estas alturas de mi vida eso no me interesa. Me interesa escribir sencillo, claro, directo, para la mayor cantidad de gente posible, sean o no sean economistas. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Sería un cuento decir, es que como está escrito es sencillo, pues no hay que forzar la coco para pensar. No, aquí en esto yo he trabajado toda mi vida en la universidad, y a la universidad dedicamos nuestro tiempo a enseñar a pensar. Y entonces el propósito fundamental es decir, bueno, ponte a pensar, agarra el asunto y nos vamos a mover con algunas abstracciones y con un soporte, digamos, cuantitativo muy elemental, para que la gente sepa que hay cifras, que hay datos y pues que hay instituciones que pueden dar cuenta de todo lo que está diciendo. Bueno, sobre el método, explícitamente digo que es una utilización del método marxista, pero desde la entrada se van a dar cuenta de que hay un rechazo a la idea de que para ser marxista hay que citar 37 veces a Marx en cada capítulo. Entonces, no, igual que el aparato ensayístico no se muestra, tampoco el metodológico se muestra. Se dice, se explicita en la introducción, pero se queda abierto para que la gente vaya hilando por dónde está la pelota. Al final, los cambios neoliberales han sido: teníamos una economía basada en la industrialización sustituyendo importaciones y se cambió a una industrialización orientada a exportar. Teníamos una economía protegida y pasamos a una economía abierta. Teníamos una economía regulada y pasamos a una economía desregulada. La fórmula neoliberal por excelencia fue abrir, desregular y privatizar. Punto. Y ese es el esquema reducido a su mínima expresión. Entonces, a partir de ahí, pues, se entra a la zona. La economía mexicana a lo largo del neoliberalismo ha estado marcada por varias crisis. Una en el 83, otra en el 87, otra en el 94, una menos significativa en el 2001, pero otra en el 2008. Y entonces, digamos que el neoliberalismo es la historia de las crisis en México. Y algunos de nosotros no hemos hecho más que hablar de la crisis en 35 años. ¿No? Al grado que alguna gente dice, ay, la Chole con su rollo, ¿no? Esto es crisis. Pues si la economía no está creciendo, pues sí, pero no hemos salido de la crisis.
Bueno, pues entonces esta idea, luego la completé con otra idea que también es muy importante, que es que a nivel global, en realidad la problemática ha estado dando un giro. La parte económica está por aquí, pataleando, estamos empantanados. No hemos salido de la crisis de 2008-2009 y se está planteando el problema de un cambio climático que amenaza la vida sobre la Tierra. La vida, no la economía mexicana, la vida. Y entonces pues recuperé de los antropólogos esta idea de la crisis civilizatoria, poniéndole apellido a la civilización. ¿Sí? Tenemos una civilización capitalista montada sobre los hidrocarburos. Y hay que cambiar eso. De ese tamaño es el problema. Entonces, crisis económica, política, social, cultural, pues en resumen, una crisis civilizatoria. Esa es otra categoría muy importante. Y en la última parte hablo del problema de la integración económica centrada sobre el problema de los mercados laborales. Trump sigue gritando noche y día sobre el asunto de el muro y sobre la migración. La mano de obra la han estado usando, la han estado aprovechando y la quieren seguir aprovechando, pero la quieren dividida, desorganizada, bocabaqueada, etcétera, etcétera. Un rasgo capitalista brutal en México es que la clase obrera hoy podríamos decir que tiene tres grandes segmentos. Uno es la clase obrera propiamente de las actividades manufactureras, pero luego tenemos ahora una clase obrera que está en el sector de los servicios muy grandes. Tenemos millones de trabajadores del transporte, millones de trabajadores de los servicios financieros, tenemos millones de trabajadores en el comercio, pero además ese es un segmento, los que están en el mercado formal. Pero además tenemos un segmento muy grande que no está en el mercado formal, que están en la informalidad y que algunos de ellos se sienten empresarios. Este es el rollo más complicado. Por eso tenemos que meter una interpretación correcta sobre cómo se ve la gente a sí misma. Y otro segmento de la clase obrera mexicana está en Estados Unidos. Y no es tan pequeño. La clase obrera mexicana en Estados Unidos genera un PIB del tamaño del PIB que generamos en México. Y la gente piensa, no, pues esos pinches cholos que están allá en Estados Unidos. No, son trabajadores. Son trabajadores mexicanos y dos son trabajadores que no renuncian a sus raíces. Bueno, la parte de la relación capital trabajo asalariado le dieron muchos vuelcos, sobre todo por la reforma laboral. En la parte de la crisis civilizatoria, el problema fundamental de la civilización de los hidrocarburos tiene dos niveles para México. Uno, que nos agotaron el petróleo, o nos lo agotamos si quieren, el petróleo. Las reservas están cayendo y tenemos hoy reservas para 11, 12 años. 11 o 12 años. Y no solo eso, sino que se sigue confiando en que somos un país petrolero. Somos un país importador de energía. Petróleo crudo, gasolina y gas. Eso es lo que estamos haciendo. Y además, bueno, pues nomás dense cuenta qué tamaño era. Cuando empezó la bronca, éramos exportadores de petróleo. Y ahorita estamos al revés. Bueno, en la parte, digamos, de la integración laboral, lo que tenemos es que el mercado laboral le dieron un giro y tenemos ahora una clase obrera, digamos, desprotegida, dominada por el subcontratismo, por la ausencia de prestaciones
y por el deterioro salarial, con una política manejada desde el Banco Central, lo que hemos visto es que los salarios son hoy una fracción de lo que eran hace 20 años. Y su capacidad adquisitiva peor. Entonces, bueno, la idea es mostrar esto y mostrar las contradicciones que tiene la construcción de este problema. Fueron tan eficientes que ahora que quieren que el capitalismo mexicano funcione, desarrollando el mercado extranjero, pues el problema es que los salarios no alcanzan. No es que la gente no quiera comprar, es que no hay que comprar. Las finanzas públicas las dejaron en crisis y el resto de la gente está con un ingreso altamente concentrado. Entonces, ¿con qué vamos a crecer? La iniciativa privada no invierte, el Estado no invierte, los obreros no consumen, la clase capitalista va y derrocha el dinero afuera. ¿Cómo demonios vamos a crecer? Resultado, en 35 años, 2.5% promedio de crecimiento anual durante 35 años. Eso no sirve ni para dar la vuelta al problema. Bueno, y seguimos así. Y seguimos así. El último asunto entonces es cómo vamos a ver el asunto de cómo construimos una alternativa. En el filo del cierre del libro, que fue en 2017, teniendo la experiencia de los gasolinazos que están recogidas en un capítulo y las experiencias de fraudes electorales y cosas, la conclusión era: tenemos tres posibles salidas. Una salida autoritaria militar, una salida progresista y una salida socialista. La salida socialista no se puede porque no hay condiciones subjetivas. Las objetivas están desde hace mucho rato, pero las subjetivas no. La salida progresista pudiera ser, en un amplio abanico de alianzas sociales, entrarle a una cuarta transformación. Y la salida, que no está dicha con esos términos, está más en abstracto. Y la otra, pues, es la salida autoritaria y militar, que se está construyendo desde Estados Unidos y con sectores de la oligarquía mexicana que son partidarios de la mano dura, sin darle vueltas. Los diazordacitos que llevan dentro, en su corazón, muchos políticos, sobre todo de los atlacomulcos. Bueno, pues ese era el planteamiento, y entonces, bueno, pues vamos a darle una revisión, planteando todo, entendiendo la economía como una correlación social de fuerza. Nada está escrito, nada es fatal. Si el capital se equivoca, el trabajo asalariado avanza. Si el trabajo asalariado se equivoca, el capital avanza. Y estamos en una correlación dinámica de fuerza. Esa es la concepción que está detrás. Ese es el asunto. Es un texto que pretende ser ágil, directo, ubicando los temas centrales, que tiene detrás una larguísima experiencia. Yo tengo 45 años dando clase, escribiendo sobre la economía mexicana, escribiendo sobre América del Norte, participando en las luchas sociales. Entonces, digamos, aquí, por eso en el prólogo, pues hay un agradecimiento muy largo a una enorme cantidad de gente. Un amigo me dice: bueno, entonces, ¿esos qué? Digo, pues todos esos en algún punto nos juntamos, discutimos y demás. Yo no traigo ninguna idea muy brillante, sino que recogí las que me parecieron pertinentes de interacciones políticas y sociales a lo largo de muchos años. Entonces, se juntan materiales de economía, de política, de sociología, de historia, de ciencia política, de antropología. Hay que entrarle a todo para poder armar una explicación. Entonces, bueno, eso es lo que ofrece el libro, y pues ojalá que le entren a su lectura, que lo disfruten, que lo aprovechen y que esto nos haga avanzar a todos. No se trata de que
acá está la luz y ya se dijo la última palabra. Este es un proceso, estamos en marcha y esperemos que con esto las cosas puedan mejorar para que tengamos un país más justo. Gracias.